patología de la semana 15. Tenemos a la hemosiderosis en vaso. ¿Qué es la hemosiderosis? El depósito de hierro en forma de hemosiderina en los tejidos. Normalmente aquí en el vaso se puede ver un vaso que tenga el depósito de esta hemosiderina. No es que lo voy a ver macroscópicamente y lo voy a reconocer así mirando el color. No, a veces se utiliza un colorante que es el azul de Prusia para echarle, y el contacto con la hemosiderina hace que cambie la tonalidad y se vea de un color medio oscuro, como ustedes pueden ver ahí. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, la presencia de esa lesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el vaso. Normalmente la hemosiderina, ¿por qué se encontraría aumentada para que se deposite en los tejidos? Puede deberse, por ejemplo, a las famosas anemias hemolíticas que producen destrucción de las células sanguíneas y se libera el hemo y se forma la hemosiderina. ¿Correcto? Puede también verse, por ejemplo, en las transfusiones sanguíneas. Personas que tienen cuadros de anemia repetitivos, que tienen que estar constantemente con transfusiones sanguíneas, no puede producirse eso. ¿Qué más? Hemorragias localizadas. Hay patologías, hay un hemangioma, que ahorita no me acuerdo el nombre, que se da en un brazo específico, ¿no? Son hemangiomas gigantes, por ejemplo, y esos hemangiomas tienen ahí acumulada sangre que se lisa y puede formar una hemosiderosis localizada. Entonces, cualquier enfermedad que produzca destrucción de las células sanguíneas puede llevar a la liberación de la hemosiderina y el depósito en los tejidos. Normalmente se va a depositar en los tejidos hematopoyéticos. ¿Cuáles son? El vaso, la médula, los ganglios. Entonces, en estos órganos, hígado se va a depositar principalmente. ¿Cómo lo vamos a ver? Como un material marrón dorado, granular, que se deposita en las células. Aquí ustedes están viendo y deben reconocer aquí unas celulitas que se ven de un color marroncito. Algo me llama la atención, así que desde este aumento no lo puedo ver, me voy a tener que ir acercando. A medida que voy viendo la lámina, miren, hay un montón de células que tienen este material marrón, ¿no?, que son llamativas. Desde lejos ustedes van a poder reconocer esas células. Entonces se siguen acercando para ir viéndolas y ahí pueden ver. ¿En quiénes se ha depositado? En los macrófagos, ¿no? Y miren aquí, no es que es una mancha, sino que miren, el macrófago tiene como pequeñas estructuras redondas, por eso le digo microgranular, pequeños gránulos de color café, de color pardo dorado, que se han depositado. Esta es una célula, todo esto es un macrófago, y dentro de su citoplasma están los pequeños gránulos fagocitados. Acá hay otra, miren, es un macrófago y está lleno de este material. Y así, si ustedes comienzan a mirar, comienzan a reconocer al macrófago que ha fagocitado a esta hemosiderina. Entonces, no es que está suelta por ahí metida, sino que se ha depositado en los tejidos. Miren ahí, ¿eh? Qué bonita esa imagen donde se ve nuestro macrófago y miren, como pequeños gránulos, ¿no? Entonces, estos gránulos, marrón dorado, ¿no?, marroncito, pardo, en algunos libros le dicen, ¿no?, que se encuentra aquí. Este material se va a liberar a medida que el organismo lo necesite, ¿no? Entonces, si disminuye la cantidad de células hematopoyéticas, se comienza a liberar de los tejidos. Claro, si es un exceso ya produce daño también en los tejidos, ¿no? Entonces ya el depósito exagerado también tiende a producir daño. Acá simplemente estamos viendo el depósito sin daño, ¿no?, el depósito de este material en las células. Es una enfermedad por depósito. Aquí vemos nuestros macrófagos y llenos de este material, ¿no? Nada más. ¿Ven? Miren aquí mi macrófago y lleno de la hemosiderina. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. ¿Ven? Y mírenlo y vean los bordes citoplasmáticos y reconozcan la célula con todo su contenido del tiempo. ¿Correcto? Hemosiderosis. Última imagen para que lo vean a mayor hemosiderosis.
actínica. Otra vez, me suena ese término, ya lo hablé, actínica. ¿Qué era actínica? El daño del sol que produce. Entonces, en este caso, la queratosis actínica que va a producir lesiones costrosas en la piel. Ya no produce esa piel gruesa, no todas las personas van a reaccionar igual. Va a producir unas lesiones costrosas, como ustedes ven acá, ¿no? Miren aquí cómo sale una costra blanquecina en la piel de esta persona. Otra vez, la queratosis actínica, ¿en quiénes se da? Personas de la tercera edad, personas de raza blanca, personas en las cuales la exposición sea en las zonas más expuestas, la cara, los pabellones auriculares, ¿no? ¿Qué más? Personas que se dediquen, ¿no?, a estar constantemente expuestos al sol, los campesinos, ¿lo está tomando aquí? Sí. ¿Qué pasó? Ya está llegando para despedirse. Un sol etílico. ¿Ok? Entonces, decíamos que se da en las zonas donde hay mayor exposición. Como ustedes ven, el pabellón auricular, ¿no?, es una de las localizaciones frecuentes. Y es una lesión rojiza. Si ustedes ven, la piel de esta persona tiene un color medio rojizo, medio inflamado, y con toda esta lesión costrosa. Esta lesión, esta queratosis actínica, es una lesión premaligna. ¿Qué significa esto? Que si no algo ahorita, este paciente va a ir avanzando hasta convertirse en un cáncer. ¿Correcto? La lesión premaligna es una lesión que tiene displasia, o sea, tiene que tener cambios displásicos, si no, no es lesión premaligna. ¿Correcto? Y es una displasia leve o moderada o severa que va a ir hacia el cáncer. ¿Correcto? Entonces, aquí puedo ver que se ha sacado un fragmento del epidermis. Aquí está mi epidermis. ¿Correcto? Esta es mi epidermis. ¿Ven estas células? ¿Les parece normal estas células? No, ustedes ya han visto bastantes pieles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos solo una capa de células basales delgaditas y pequeñas? Pero miren aquí, hay muchas capas de estas células grandes, ¿no? Los cambios displásicos aparecen en el tercio inferior y van subiendo. ¿Se acuerdan cuando vieron cuello uterino? ¿Cómo aparecía? Tercio inferior, 2 tercios inferiores y 3 tercios. Igualitos en la piel. Aquí en la piel los cambios displásicos van empezando en los estratos más inferiores y de aquí van subiendo y van avanzando hasta que abarque toda la epidermis y ya sea un carcinoma escamoso. Entonces, las células de la zona más inferior tienen estos cambios displásicos. Significa que voy a ver núcleos grandes, alteración de la relación núcleo-citoplasma, voy a ver núcleos hipercromáticos, voy a ver pleomorfismo, o sea, distintas formas en los núcleos, puedo ver presencia hasta de nucleolo y de mitosis en estas zonas. ¿Correcto? ¿Qué más voy a ver? El epidermis arriba. Miren, ¿qué es esto? Queratina. Hay una hiperqueratosis. ¿Recuerdan que el paciente tenía unas lesiones costrosas? ¿Qué son estas costras? La queratina, que está saliendo de su piel, ¿no? Miren acá, miren la orejita de esta persona y miren aquí cómo está llena de esas costras. Esto de acá es la hiperqueratosis del paciente aquí, ¿no? Tiene hiperqueratosis y tiene presencia de esas células displásicas. Miren que en los tercios más inferiores las células se vuelven grandes. Este es un precursor de un carcinoma escamoso. Si no hacemos algo, va a desarrollarse un carcinoma escamoso. Las células que se encuentran son células grandes, de citoplasma amplio, ¿cierto? No son células basales, ¿cierto? Pero abarcan desde este estrato, desde el estrato basal, hasta donde avance, ¿no? Si es una displasia leve, pues será en el tercio inferior. Si es una displasia moderada o severa, abarcará más estratos, ¿correcto? Entonces, lesión premaligna. Miren ahí, esta es una foto a mayor aumento y miren esos tremendos núcleos que parecen una roca aquí, ¿no? Miren sus núcleos grandes, alargados, redondos, ¿no?
desordenados. Entonces, lesión premal. ¿Ok? Quedamos aquí. Gracias. Siguiente patología, el enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema viene a ser la presencia de fenestraciones o estructuras saculares, para que me entiendan, ¿no? Como pequeños quistes que se forman en todas las áreas del pulmón, sobre todo en las zonas distales. ¿Ok? En las zonas más distales. ¿Por qué se produce el enfisema? El enfisema se produce de manera intencional. ¿Qué significa esto? ¿Alguien quiere hacerse esto? Sí, pues el que fuma está haciéndose un daño, está ingresando un tabaco que tiene un montón de sustancias dañinas, tóxicas y cancerígenas a su sistema respiratorio, y el tabaco es el principal causante del enfisema. El tabaco va a generar la activación de una serie de sustancias inflamatorias, activa cadenas de células que van a ir a producir inflamación y producir la activación de enzimas proteolíticas que destruyan los tejidos, proteasas, hidrolasas y todo esto que van a destruir a nuestro tejido. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Destrucción de los tabiques. Nosotros tenemos estructuras alveolares que están unidas unas con otras, ¿se acuerdan? Todas están ahí. Cuando se produce destrucción de un tabique que une dos espacios, se produce una destrucción del tabique y los dos espacios se fusionan. ¿Haciendo qué cosa? En primer lugar, que disminuya mi superficie de contacto, porque he perdido el tabique, ¿correcto? Y hago un espacio mucho más grande que ejerce presión sobre los otros tabiques, sobre las otras estructuras alveolares. Al final, ese tabique que tiene mayor presión y que ha producido daño en las otras estructuras, va a producirse una ruptura y se va a hacer mucho más grande. Va a seguir este proceso, porque este proceso es una cadena, ¿no? No es que se detiene, se produce ruptura de otro tabique y mi estructura alveolar se vuelve más grande, ¿correcto? Entonces va creciendo y se va produciendo daño y daño de los tejidos, ¿correcto? Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, una chompa y la chompita tiene un hueco, ¿correcto? Alguno de los hilos se ha roto en su chompa y ustedes agarran, se la ponen pues porque necesitan, vuelven a sacársela y mañana se la vuelven a poner y se la vuelven a sacar. ¿Qué pasa con ese hueco? ¿Sigue del mismo tamaño o se hizo más grande? Se hizo más grande. ¿Por qué? Porque yo lo estiré, yo lo jalé para ponerlo. Es igual aquí, la presión hace que los espacios cada vez se vuelvan más grandes. Y eso es lo que ocurre aquí. Entonces se forman estructuras, ¿no?, grandes que van a producir dos cosas. Uno, que mi superficie de contacto, donde tiene que haber el intercambio gaseoso, disminuya. Y dos, que en estos espacios se acumule el aire, porque pierde su elasticidad. Entonces el aire queda atrapado en nuestros espacios, ¿correcto? Entonces el paciente comienza a llenarse de aire, su pulmón comienza una reestructuración, ¿no? Su pulmón se comienza a ensanchar lleno de aire. Esto no ocurre de un día a otro, ocurre en meses, años. Entonces tiene el famoso tórax en tonel, un tórax ancho, ¿no?, del paciente. ¿Qué más tiene? Su diafragma comienza a bajar porque está lleno de aire. Pero es lleno de aire, pero no hay intercambio gaseoso, porque el aire que ingresa no puede ser absorbido. Entonces, ¿qué entra este paciente? En un cuadro de hipoxia. Hipoxia, sí, cianosis, es lo que lo llaman resoplador rosado. Ustedes lo van a ver lleno de aire, rosadito, pero no puede respirar. ¿Por qué? Porque no se produce ese intercambio. ¿Correcto? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí vamos a ver el pulmón. Y ustedes van a mirar y van a decir, ah, ya, estamos en el pulmón. ¿Dónde está la lesión? Ahí está la lesión. ¿Cuál es la lesión? Estos espacios. ¿Por qué? Porque estoy en el menor aumento. ¿Cuál sería una estructura alveolar normal aquí más o menos para que ustedes se puedan guiar? Más o menos algo normal podría ser este espacio, porque estoy en el menor aumento.
Por eso algunos lo miran rápidamente y dicen, pulmón, ¿dónde está? La lesión está aquí. Tienes que recordar que tu espacio es así de pequeño, este aumento, y mira estos espacios grandotes, ¿no? Donde varias estructuras han perdido sus paredes y se han fusionado formando esta estructura que actúa como un espacio quístico que almacena aire. ¿Correcto? Entonces, ahí podemos ver el enfisema. ¿Hay algo más en esta lámina? ¿Ven este pigmento negro? ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Antracosis. ¿Recuerdan? El depósito de carbón en el pulmón. ¿Y por qué lo vemos aquí? ¿Nos equivocamos de lámina? No. ¿Cuál dijimos que era la principal causa del enfisema? El fumar, el tabaco. Entonces, los restos del tabaco, cuando se enciende y el humo y todo lo que ingresa, produce también el acúmulo de este material, ¿no? Entonces, en estos pacientes encontramos también eso. No es parte del enfisema, pero va asociado por la causa que lo desencadena. ¿Ok? Entonces, miren aquí, que estaba tomando otra foto. Miren aquí. Miren el espacio que se ha formado. Busquemos algo normal aquí, a ver cuál será uno normal. Por ejemplo, podría ser este de aquí. Y ahora compárenlo con estos espacios grandes. ¿Qué pasa? Miren aquí fragmentos del tabique que están flotando. Incompletos, porque este tabique ya no continúa. Aquí se ha perdido parte del tabique y ha quedado fragmentos del tabique flotando. Los tabiques son muy delgados, ustedes ya han visto. Normalmente por estas estructuras pasan vasos sanguíneos, pero miren aquí que estos vasos sanguíneos llegan, por ejemplo, este tabique llegan hasta aquí y ya no pueden continuar. ¿Qué es lo que pasa con la sangre? La sangre se comienza a estancar y la sangre comienza a buscar otros caminos para regresar. ¿Qué aparte de esto tiene? Congestión pulmonar. Hay mucha sangre acumulada en todos estos espacios que no puede continuar su camino. ¿Por qué? Porque los tabiques se han roto. Entonces ven, adelgazamiento de tabiques, tabiques flotantes o tabiques incompletos, ¿correcto? Que se están quedando ahí. Y muchas estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque los vasos están llenos de sangre, congestionados debido a que no pueden encontrar su camino de regreso. Por eso que ustedes ven la lámina con ese tinte rojo, porque van a ver estructuras capilares, ¿no?, bastante congestionadas, llenas de matíes que no encuentran la forma de volver, ¿no? Y entonces ustedes ven aquí, ¿no?, este es un espacio, ¿no?, enfisematoso, y miren aquí mi tabique que ha quedado hasta aquí y aquí se rompe, ¿no? A medida que pasa el tiempo se va rompiendo más, es una cadena, ¿no? Ya se ha producido el inicio con el proceso inflamatorio y va habiendo destrucción, y aparte que esta estructura genera presión sobre los otros tabiques, sobre las otras estructuras, y finalmente rompe y sigue avanzando. Entonces, este paciente está lleno de aire. ¿Cuál es el destino de este paciente? Terminar en una insuficiencia respiratoria, o sea, necesitar un ventilador mecánico para poder respirar, ¿no?, que le provea el oxígeno necesario, porque no puede hacerlo por sus propios medios, ¿correcto? Entonces, es el famoso resoplador rosado. Miren acá, ven, acá hay una estructura vascular con sus hematíes, acá hay otra, acá hay otra, aquí hay otra. Si ustedes comienzan a mirar, está lleno de hematíes. ¿Por qué? Porque la sangre ha quedado estancada. Entonces, hay una reestructuración de toda la arquitectura pulmonar del paciente debido a estos espacios grandes. Algunos de estos espacios se pueden romper hacia la pleura, formando las bulas enfisematosas, ¿no? Y si es que estas bulas se rompen con parte de la pleura, pueden formar un neumotórax, que es fatal en el paciente. O sea, usted fallece en cuestión de minutos por el neumotórax. Entonces, miren todo lo que puede ocurrir debido a este problema, ¿no? Miren aquí, lleno de sangre congestionada, ¿no?, debido al tabaco. Entonces, el tabaco no tiene ningún fin,
más nos produce daño que otra cosa. La siguiente patología que vamos a ver también es producida por el tabaco. Ahorita lo vamos a ver. Doctora, ¿Sí? antes de pasar al siguiente, ¿podría repetir por favor la macroscopía del enfisema? Del enfisema se ven fenestraciones o formaciones quísticas en el parénquima, es decir, como esto. Se ven pequeñas áreas quísticas, ¿no? Normalmente las estructuras alveolares no son visibles a nuestro ojo, pero aquí ustedes van a ver estructuras bastante dilatadas, ¿no? Sobre todo en las partes más distales. Ahí es donde se inicia. Acá también. Acá está. Gracias. La siguiente patología que vamos a ver es la bronquitis crónica. Otra vez, la bronquitis crónica se produce en pacientes fumadores. Y no hay un diagnóstico preciso de la bronquitis crónica. Se va a definir como aquel paciente que tiene por lo menos tos con expectoración durante 3 meses durante 2 años, ¿correcto? O sea, al menos en 2 años tiene que haber tenido 6 meses de esa tos con flema, con secreciones, ¿correcto? Así se define clínicamente la bronquitis crónica. ¿Qué es lo que vamos a ver en el pulmón? El encharcamiento de secreciones. ¿Qué significa esto? No todos los pacientes reaccionan igual. En algunos el tabaco va a producirle daño en las estructuras más distales, alveolares, produciendo el enfisema. En otros va a producir el daño en las estructuras más cercanas, como son los bronquios, que ahorita vamos a ver, por eso se da la bronquitis crónica. En otros pacientes producirá daño en las células, produciendo cáncer, ¿correcto? Entonces no todos vamos a reaccionar de la misma manera. En este caso, en este paciente, se produce un daño en el bronquio que va a producir una mayor secreción y secreciones mucopurulentas, verdosas, que van a producir encharcamiento, o sea, depósito de este material, de estas secreciones que no puede expectorarse, no puede salir. Y esas secreciones se infectan. Entonces tiene constantemente infecciones, inflamación del pulmón y secreción. Todo el tiempo está tosiendo y moviendo secreciones en su pulmón. ¿Correcto? Entonces, bronquitis pulmonar. Estas secreciones son medias verdosas, como ustedes pueden ver aquí, verdosas, y abarcan un área bastante extensa, ¿no? Incluso algunas de ellas pueden confluir y formar un área mucho más grande. ¿Qué es lo que vamos a ver en el bronquio que está afectado de la bronquitis crónica? Primera característica, normalmente cuando ingresa el tabaco en el organismo, produce un daño del epitelio. ¿Se acuerdan cuál es el epitelio de estas estructuras bronquiales? Epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Muy bien, este epitelio produce un moco muy suave que atrape los elementos, el polvo que ingresa. Pero cuando el tabaco produce daño sobre este epitelio, nuestro epitelio reacciona y se produce un proceso de metaplasia. ¿Se acuerdan qué era la metaplasia? El cambio de un epitelio por otro epitelio maduro. Entonces, aquí este epitelio se va a transformar en un nuevo epitelio que resista más el tabaco. ¿Cuál es ese epitelio o cuál es esa célula? La célula caliciforme. ¿Se acuerdan de la célula caliciforme, la que veíamos en el colon? Bueno, esas células caliciformes comienzan a formarse en este epitelio. Entonces, las células caliciformes tienen una característica, producen otro tipo de moco, un moco con abundante mucina, un moco espeso, ¿correcto? Entonces, primera característica, el cambio del epitelio, la metaplasia del epitelio por un epitelio que tiene células caliciformes. Segundo, un aumento en la producción de moco. El bronquio se va a llenar de moco, ¿correcto? Un moco más espeso, un moco más chicloso, un moco que tapona los bronquios. Tercera característica, por debajo de este epitelio
va a haber un gran componente inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque el tabaco irrita, inflama, genera mayor inflamación. Entonces, componente inflamatorio. El componente inflamatorio, hemos dicho, no viene solo. ¿Con quién viene? ¿Se acuerdan? Con el edema. Entonces va a haber edema en la mucosa. Miren todo lo que está viendo. Dentro del bronquio hay un moco abundante. Segundo, las células producen un moco distinto. Tercero, hay inflamación y hay edema. Se está cerrando mi bronquio. Siguiente característica, el músculo. Hay una hipertrofia del músculo, o sea, mi músculo se vuelve más grueso, mi bronquio se sigue cerrando, ¿correcto? Músculo más grueso. Y última característica, las glándulas mucosas comienzan a volverse hiperplásicas, o sea, comienza a haber aumento de las glándulas que producen moco. ¿Cuál es el resultado final de todo lo que hemos dicho? Que mi bronquio se cierra, se llena de moco, se tapona. Ese moco se tiende a infectar. Ahí van a crecer bacterias, elementos que van a producir un moco verdoso y el resultado es que mi paciente todo el tiempo esté tosiendo y moviendo secreciones. Tosiendo y tosiendo. Tiene que estar con antibiótico permanente, tiene que estar viéndolo constantemente. ¿Por qué? Porque había una reestructuración de su estructura bronquial. ¿Producida por quién? Por el tabaco. ¿Correcto? Entonces este paciente no reaccionó como el otro tuvo enfisema, él tiene bronquitis, pero viene a ser por el mismo gen. Entonces, aquí está mi epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con la presencia de las células caliciformes. Por debajo de él dijimos células inflamatorias y gran edema, ¿correcto? Y las glándulas mucosas dijimos que se volvían hiperplásicas, había un aumento de esas glándulas productoras de moco. ¿Correcto? Entonces todo esto juega en contra del pobre paciente, ¿no? El pobre paciente tiene toda esta patología y constantemente está tosiendo, secreciones, ¿no? No es lo único el tabaco, ¿no? Puede ser la contaminación, pueden ser diversos agentes, pero la gran mayoría se relaciona al tabaco, ¿no? El tabaco es dañino. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver el epitelio con los cilios, ¿ven? ¿No? El pseudoestratificado, el epitelio pseudoestratificado medio desordenado, porque estas células van a ser reemplazadas por las células caliciformes que comienzan a proliferar y por debajo de él miren el componente inflamatorio crónico. Los linfocitos, células plasmáticas que pueden haber aquí y el edema. Estos espacios claritos que ustedes ven es el edema, ¿no? O sea, líquido que sale con las células inflamatorias, ¿no? Entonces, bronquitis crónica. Siguiente patología, el cáncer de vejiga. Muy bien, el cáncer de vejiga también se relaciona con el tabaco. Ustedes dirán, ¿qué pasó? No, ya acabamos pulmón. El cáncer de vejiga se relaciona también con el tabaco. El tabaco ingresa a nuestro organismo, ingresa a nuestro pulmón, pero todos sus metabolitos terminan siendo eliminados por la orina. Y la orina tiende a depositarse a nivel de la vejiga y se mantiene ahí un tiempo hasta que la persona evacúa la vejiga. Entonces, ese tiempo en contacto, todos estos metabolitos con nuestra mucosa de la vejiga, va a ir produciendo un daño continuo, sistemático, que al final puede producir cáncer. ¿Correcto? Entonces, cáncer de vejiga también está relacionado al tabaco. Entonces, ¿cómo ocurre el cáncer en la vejiga? La vejiga es un órgano, no hueco, en el cual nosotros prácticamente no lo vemos, ¿no? Hasta que de repente tengas alguna sintomatología. Si no tienes nada, va a pasar desapercibido. La gran mayoría de estas lesiones pasan desapercibidas, sin que la persona sepa que tiene algo. ¿Cómo aparece? Aparece como una pequeña lesión polipoide, una lesión elevada en este órgano hueco. Al principio, la lesión polipoide es una lesión muy pequeña, de menos de 1 centímetro. Las lesiones polipoides pueden ser únicas, o sea, aparecer una sola lesión, o pueden aparecer múltiples.
Como ustedes ven, a medida que el cáncer va avanzando, comienzan a aparecer más lesiones polipoides que van abarcando toda la superficie de mi vejiga, de tal manera que esta lesión tumoral, cuando ya se transforma en tumoral, crece hacia afuera, crecimiento exofítico se llama eso, y crece también hacia adentro, hacia la pared, crecimiento infiltrativo. Entonces crece hacia ambos lados. Esta lesión sigue creciendo sin producir sintomatología en el paciente, hasta en algún momento en que el paciente debute con hematuria, ¿no? Entonces va a tener pérdida de hematíes en la sangre. Al principio microscópica, o sea, el paciente ni lo ve, ni se enteró, por un examen de orina se puede encontrar que tiene hematíes, o dos, cuando ya haga una hematuria franca, en que el paciente vea sangre y vaya al médico y vea la lesión que tiene, ¿no? Que ya es una lesión que ya ha comprometido prácticamente toda la vejiga. Miren acá las lesiones grandes que tiene esta vejiga, ¿ven? Acá está nuestro centímetro para más o menos ver, como unos 6 centímetros tiene esto. Acá hay otra lesión y acá hay otra, ¿correcto? Entonces acá esta lesión tumoral se saca la vejiga. Aquí el corte ha sido transversal de la vejiga. Miren aquí, este tumor es lo que ustedes ven en color blanco y miren cómo se ha metido y ha infiltrado hasta el tejido graso. O sea, se ha salido de la vejiga y está ingresando hacia el tejido graso que está alrededor de la vejiga, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí que ustedes ven blanquito son ganglios. Miren cómo los ganglios han sido tomados también por el tumor blanco, ¿ven? Entonces ha hecho compromiso de ganglios. Todo esto que ustedes ven es cómo se ha ido metiendo, ¿no?, las células tumorales entre la pared y han logrado infiltrar a su tejido adyacente. Muy bien, esta es la vejiga que nosotros estamos viendo. La vejiga, si ustedes se acuerdan, tiene un epitelio. ¿Cómo se llamaba el epitelio de la vejiga? ¿Cómo se llamaba? Escamoso, pseudoestratificado, ciliado, polimorfo, transicional, ¿correcto? Era un epitelio de células transicionales, ¿correcto? Entonces, el cáncer que se origina en este epitelio, ¿cómo se llama? Carcinoma transicional. ¿Correcto? Porque se origina en este tipo de epitelio. ¿Qué es lo que ocurre? El epitelio se vuelve mucho más grueso, ¿correcto? Si ustedes ven, el epitelio normal de la vejiga debe tener alrededor de 10 capas. Si ustedes miran cuántas capas tendrá acá, pues no sé, 60 capas, no sé cuántas tenga, porque es demasiado grueso. En primer lugar, el engrosamiento del epitelio. Segundo, ese crecimiento del epitelio crece a expensas de un tejido que va a llevar estructuras nerviosas. No sé si ven acá como unas líneas, acá también. Estas líneas son tallos vasculares que van a llevar componentes vasculares, vasos, ¿no?, para nutrir al tumor que está creciendo. Entonces, una característica que tiene este tumor es que las células son muy homogéneas en los carcinomas de bajo grado, son la gran mayoría. Las células tienden a ser muy homogéneas, iguales. Aquí no hay mucha mitosis, no hay atipia, no hay distorsión de las células, salvo en los carcinomas ya muy agresivos, ¿no? La gran mayoría de carcinomas, que son carcinomas transicionales grado 1, las células tienden a ser muy homogéneas, ¿no?, muy igualitarias, ¿no?, muy monótonas. Y tienen estas estructuras alargaditas por donde pasan, ya hemos dicho, las estructuras vasculares, porque el tumor, miren cuánto ha crecido y sigue creciendo, ¿no?, así, ¿no?, haciendo una lesión polipoide. Miren acá, ven la lesión polipoide, el crecimiento del bulto que habíamos visto, la lesión tumoral en la vejiga. Por eso es que está formado por este epitelio de células transicionales. Aquí ustedes pueden ver las células redondas, ¿no?, los núcleos que están de las células y la presencia del pequeño nucleolo, ¿ven? Esta célula se ve el nucleolo. Las células tumorales tienen presencia de nucleolo,
nucleolo bastante visibles. ¿Ok? Entonces, presencia de nucleolo, carcinoma de células transicionales. Algunos tumores, como este de aquí, pierden esa capacidad de ser organizados. Este ya es un carcinoma grado 3, en donde las células ya no están unidas, sino más bien las células se han ido soltando entre ellas, ¿no? Se han soltado, se han separado, y cada una va infiltrando el tejido, la pared de la vejiga, y se va metiendo por donde pueda, incluso por los estructuras vasculares, nerviosas y todo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven las células tumorales que están infiltrando toda la pared de la vejiga, y pueden ver acá tejido muscular. ¿Ven las fibras musculares? Y miren cómo las fibras musculares están separadas aquí. Miren cómo se han metido las células tumorales, han separado las fibras musculares y han avanzado. Cuando ya el cáncer se mete a la capa muscular, ya es un cáncer avanzado. Entonces, es un cáncer totalmente avanzado. Miren ahí las células tumorales. Aquí ya las células adquieren distintas formas, tamaños, hay muchos pleomorfismos, porque como les digo, es un carcinoma grado 3, ya es un cáncer avanzado. El otro que les presenté era un grado 1, o sea, un cáncer que se parece mucho a las células transicionales. Entonces, infiltra, se mete, cada una de las células es independiente, no forman una estructura glandular. Miren aquí, ¿ven? Miren acá, las células tumorales, los núcleos, la presencia de nucleolo. Y miren esta estructura, este grupo de células tumorales que está dentro de un linfático. Está la pared linfática. Aquí se han metido los linfáticos y bueno, avanza por los linfáticos hacia los ganglios. Entonces, este cáncer ya es avanzado. Hay cánceres muy avanzados, ya últimamente ya no, los pacientes ya han tomado mayor conciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar un caso de un cáncer de vejiga que se había salido, había agarrado prácticamente el útero y parte del recto, y era una masa, ya no era una masa tumoral, no sabía ni por dónde cortarlo porque ya todo era una masa, ¿no? Esos cánceres se veían anteriormente, ahora ya no se ven tanto porque los pacientes ya tienen mayor cuidado, ¿no? Ya están pendientes, ya tienen más conocimiento y tienen mucho miedo al cáncer, entonces cualquier problema que tengan, bien, ¿no? Entonces miren, ya acá vemos las fibras musculares, ¿ven? Miren acá, y miren cómo las fibras han sido separadas por las células tumorales que se están metiendo, ¿ven? Cómo destroza el músculo, la pared muscular, y se meten, miren cómo infiltran, y separan nuestras fibras musculares. Entonces, son células tumorales agresivas. Esto es un tumor agresivo. ¿Ven? ¿Ven? Muscular y células tumorales metidas aquí. Muscular y células tumorales que se han ido metiendo en toda la capa muscular. Carcinoma y células transicionales. Incluso hace estructuras medias papilares, ¿no? Como papilitas, papilar. Antracosis, pulmón, última lámina. ¿Qué es la antracosis? El depósito de carbón en los pulmones, ¿correcto? ¿Quiénes tienen mayor cantidad de antracosis? Los mineros de las minas de carbón. Los mineros normalmente están en condiciones ahí metidos en la mina durante largos periodos de tiempo, absorbiendo todo ese material. Muchos de ellos a veces no utilizan las medidas de protección adecuadas, aunque hay normativas y todo, porque tienen una serie de implementos para evitar que ingresen no solo estos materiales, ¿no? Hay otros materiales, vidrio, silice, que pueden ingresar los activos. Pero en el caso de la antracosis, básicamente es los fragmentos de carbón que ingresan a través de la vía respiratoria. Entonces va a producir lo que llamamos pulmón negro.
¿Por qué? Porque este material que se deposita en los pulmones da una coloración negra como la que ustedes están viendo. A lo largo del tiempo, la antracosis puede producir alteraciones, como por ejemplo enfisemas, ¿no? Insuficiencia respiratoria, entre otros. ¿Ven estas lesiones aquí? ¿Cómo se llamaba esto? Lesiones enfisematosas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho fenestraciones o áreas quísticas que se formaban? Bueno, este pulmón también tiene, miren aquí su hueco que tiene, ¿no? Tiene su enfisema, ¿correcto? Porque ya es una persona que está sometida por mucho tiempo a el material, al carbón que ingresó a su organismo. También lo podemos ver en los fumadores, no obviamente un pulmón negro, pero sí del depósito de la antracosis. También lo podemos ver mientras haya mayor contaminación ambiental, ¿no? Si vivimos cerca pues, de minería, de fábrica, vamos a tener mayor exposición y nuestro pulmón se va a llenar de este material. Entonces, el carbón que ingresa a nuestro pulmón va a depositarse y miren ahí, va a ser pequeños acúmulos de material negro, ¿no? Pues el carbón. ¿Dónde se deposita? En los macrófagos, en los histiocitos que se encuentran en los tejidos, en este caso en el pulmón, que comienzan a fagocitar, que no se depositan en cualquier sitio, sino que el macrófago lo fagocita y lo engloba dentro de su citoplasma. Entonces ustedes van a ver que esas zonas donde ustedes ven el pigmento negro van a acercarse y van a reconocer al macrófago, ¿no? Van a reconocer las paredes citoplasmáticas, la membrana citoplasmática de nuestro macrófago, que ahí van a reconocer que está el depósito de carbón. Aquí, por ejemplo, miren, tiene este material negro aquí, aquí también, aquí, 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 por todos lados hay material negro. No tan abundante como el anterior, aquí había un poco más, ¿no? Pero miren, aquí, aquí, acá, entonces todo este material que ingresa al pulmón no se puede sacar. Una vez que se queda, se deposita ahí, ustedes lo pueden ver. Entonces, lo interesante aquí no es solamente ver el material negro que se encuentra ahí, sino reconocer que ese material está dentro de una célula. Por ejemplo, aquí, voy a acercarme. Esto de acá no es un depósito, sino que aquí este es un macrófago que lo ha fagocitado y por eso se ve la forma redondeada. Este es otro macrófago, ¿ven? Acá hay otro de acá. Entonces, este pigmento no está depositado al azar, sino que está dentro de células que tienen esa función de fagocitar todo lo extraño que entre a nuestro organismo. Este es un material extraño, no debería estar ahí presente. Entonces, el macrófago viene y lo fagocita. No lo puede destruir, lo deposita, pero lo mantiene ahí. Miren, por ejemplo, ven acá el macrófago, ahí se ve nítido, ¿ve? Y este es su núcleo. Entonces, el núcleo del macrófago y el macrófago está lleno de la antracosis. ¿Ve? Acá también hay otro. Entonces, eso es lo que tienen que ver, acercarse un poquito más y reconocer al macrófago. No solamente el material negro, ¿no? Porque es fácil reconocerlo, lo ves desde el menor aumento, te acercas un poco más y ahí está el pigmento negro. Sino que acercarte y reconocer la célula, conocer el macrófago que está ahí, ¿no? Que es el que está englobando a este material, ¿no? Entonces, las imágenes son bastante sencillas, ¿no? El tinte, ya hemos dicho color negro, ¿no? Que se está depositando, y la presencia del macrófago. ¿Puedo encontrar otras alteraciones? Sí, puedo encontrar un poco de enfisema, daño, producción de moco, ¿no? Entre otros. Pero la lámina básicamente está con esta imagen. ¿Listo? Muy bien. Esas son las láminas que vamos a ver. No sé si